Y continuamos este programa de SA y CIA recibiendo en nuestro plato a Manuel Meijide, porque vamos a hablar del libro Los anfibios y reptiles de Soria. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Como decía, vamos a hablar de este libro que lo tenemos ya por aquí, que ha sido todo un éxito y ahora arranca, ¿no?, la venta de esta segunda edición. Pero ¿cuándo comenzasteis con la elaboración del libro? Bueno, el libro en sí ha llevado, digamos, 10 años en hacerse, ¿no?, por la recopilación de datos, la realización de fotografías, digitalización, revisión de textos, todas esas cosas que lleva a hacer un libro de estas características. Porque tú eres el autor principal, pero hay otras personas, además muy allegadas, que han colaborado en este libro. Pues es que sí, es el equipo familiar de los Meijide, Fuentes o Fuentes Meijide, como quieras decirlo. El segundo autor es mi hermano Federico, que es biólogo, mi madre Carolina, paleontóloga, por todos conocidos por el mundo de los dinosaurios, y mi padre, que también era biólogo, claro. Porque ¿cómo es ese proceso de trabajar juntos en familia? Bueno, pues cada uno hace quizás una labor, ¿no? Por ejemplo, mi madre es una excelente correctora y cuenta sus vivencias porque lleva toda la vida relacionada con este tipo de animales, no solo los fósiles muertos, ¿vale?, sino también con la fauna actual. Mi hermano, que es biólogo y tiene mucho de, digamos, de concienciación ecológica, que ha salido muchas veces al campo con los jóvenes sorianos, ahora ya no tan jóvenes, porque hace años de ello, que ha estado siempre al pie del cañón, y luego pues que hemos realizado muchos y variados estudios científicos de la fauna que existe en la provincia. Hace tiempo, en el año 94, hicimos el Atlas de distribución de los anfibios y reptiles, que lo hemos vuelto a hacer recientemente. El año pasado se publicó también en una revista especializada la revisión y actualización de aquel Atlas. Y como decías, no es el primer libro que escribís juntos. No, el primerísimo sería el de los dinosaurios, claro. Ese, bueno, lo escribió mi madre, pero bueno, todos siempre hemos aportado, cada uno, ya te digo, hace un poco cada uno su labor, ¿no? Porque ahora, si te parece, vamos a centrarnos más en este libro que tenemos aquí con nosotros, Los anfibios y reptiles de Soria. ¿Cuántas especies más o menos se encuentran en estas páginas? Bueno, en estas páginas, especies sorianas, tratamos con 37 especies. En la península ibérica hay algo más de 50, que también vienen reflejadas en el libro, pero propias que estén y que vivan en la provincia por el momento, han sido localizadas 37. Porque hay muchísimas fotografías. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de recopilación? Hay más de 1500 imágenes en el libro, es un libro muy visual. El caso, te diría que hay fotografías incluso de los años 70 y de los años 80 que se realizaban pues con las antiguas cámaras y que eran, la mayoría eran diapositivas, lo que salía de allí, se han digitalizado para poderlas poner aquí, y luego hay fotografías actuales ya de cámaras digitales, claro. También han colaborado con las fotografías otros naturalistas o otros aficionados a esta fauna, casi todos sorianos, y también han salido fotografías de una serie de concursos fotográficos que hicimos sobre la herpetología soriana, y los ganadores de esos concursos pues cedieron, digamos, los derechos de esas fotografías, y algunas de ellas aparecen también en el libro. Porque hablabas antes un poquito de todos esos años de trabajo. Imagino que también habrá muchísimas salidas al campo para observación. Claro, en el año 2015 creamos la asociación Amar Soria, que es Amigos de los Mamíferos, de los Anfibios y de los Reptiles de Soria. Y de esa forma captamos a mucha gente que se hizo socio, y con esos socios a lo largo de estos años hemos ido saliendo al campo para recopilar información y para enseñarle a la gente que no solo hay pájaros en el campo, que también hay una serie de animales que normalmente pasan desapercibidos, como son los anfibios y los reptiles, y muchos de ellos se dan cuenta o entienden que 37 especies son muchas dentro de una provincia, y siempre les explicamos el porqué. Soria tiene una característica principal, geográficamente hablando, es que comparte
fauna mediterránea y fauna europea. Y entonces, digamos que la mitad de la provincia hacia abajo tiene fauna mediterránea y la mitad de la provincia hacia arriba tiene fauna septentrional o europea. Y entonces, por eso tenemos más volumen de especies que una provincia de más al sur o de una provincia más al norte, porque juntamos ambos hábitats. Una treintena de especies, no sé si hay alguna que te gustaría destacar porque sea peculiar o te guste especialmente. Bueno, pero eso ya son gustos personales. A mí, por ejemplo, yo soy mucho de lagartos, ¿no? En Soria tenemos 3 especies de lagartos, una de ellas que es probablemente una de las especies más bonitas que existen en la península, que es el lagarto verdinegro, que vive en el sur de Soria. Aquí puedo enseñar un poco una foto de él para que lo veáis, fijaros, ¿no? De color verde, con la cabeza azulada cuando están en celo, que son verdaderas joyas herpetológicas que llamamos nosotros los naturalistas. Pero bueno, tenemos anfibios, tenemos urodelos, que son los tritones, tenemos las ranas, los sapos, hay una serie de ranitas que son difíciles de localizar, que también son muy bonitas, y luego ya tenemos, aparte de los reptiles, los lagartos, están los galápagos, las tortugas, ¿no? Y por último los ofidios, las culebras, que también tenemos unas cuantas especies en Soria, que, como te digo, comparten con especies mediterráneas y especies europeas. Además hay una lista roja que me comentabas anteriormente fuera de cámaras que está incluida en este libro. Sí. Son especies que están en peligro, ¿verdad? Pues, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos algunas especies que se pueden considerar en peligro, incluso alguna ya roza la extinción o que ya se ha extinguido. Y son algunos casos curiosos, pues como puede ser la salamandra común. En Soria no es común, de hecho creemos que empezó su declive en los años 80, digamos que habitaría por el norte de Soria, en la zona de Pinares, Urbión, cuando era muy abundante, sobre todo en la provincia de Burgos, pegando con Soria, en Quintanar, Duruelo, pues supuestamente habría ahí salamandras, pero en 35 años que llevamos estudiando esta fauna, nunca hemos dado con un ejemplar de salamandra común real, porque se confunde normalmente con el tritón jaspeado, que es otro urodelo. El caso es que recientemente hemos descubierto una micropoblación de salamandras que creemos que se trata de una introducción, ¿vale? Que no son autóctonas de Soria, pero bueno, pues ya veremos qué pasa con ello, eso está en estudio. Esa podríamos decir que se extinguió o que está en peligro crítico, ¿vale? Luego hay otra que es el sapillo pintojo, que está en estado vulnerable, que es una especie de ranita, es un sapito que se parece mucho a la rana común, pero que está desapareciendo a ojos vista. Ya ha desaparecido de La Rioja, Navarra está llevando el mismo camino, es un animal que por lo que sea está desapareciendo, decimos por lo que sea porque no se puede asegurar, pero probablemente sea por la destrucción de su hábitat, otra serie de productos o fitosanitarios o demás que se echan en las aguas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ese es también uno de los animales que está en peligro. Y luego otros son los galápagos, tanto el europeo como el leproso son muy, muy escasos en la provincia, se encuentran en varios puntos de algunas lagunas y zonas de la ribera del Duero, pero son tan escasos que prácticamente es muy imposible verlos y localizarlos. Otra especie que es posible que en un futuro desaparezca. Si no se actúa, claro, que luego hablaremos de hay que actuar. Hablabas antes pues, de que en algunas ocasiones es complicado diferenciar especies. Creo que el libro también da algunas pistas. Claro, claro. Vamos a ver, pues si no eres un experto, tú ves una lagartija y siempre ves una lagartija. Pero, ¿qué lagartija? No, pues la gente no se lo suele preguntar, ¿no? ¿Qué lagartija? O un lagarto, o una culebra, con una culebra. Bueno, pues gracias a este libro y con las láminas explicativas que tiene, podremos aprender perfectamente a diferenciar pues una culebra de agua de una bastarda, por ejemplo, que es otra de las culebras grandes que viven en Soria, o al revés, de los urodelos, que son los tritones, pues lo mismo. Aquí tenéis un tritón jaspeado, este es un tritón palmeado, este es con el que se confunde la salamandra, ¿vale?
Siempre, muchas veces, nos han llamado de las tierras de Pinares, tenemos aquí una salamandra, venid a verla, y siempre que hemos ido se trataba de un tritón jaspeado. Por eso creemos que a lo mejor es incluso antes de los años 80 cuando empezó su declive y fue desapareciendo, ¿vale? Porque los nombres vernáculos del tritón jaspeado y de cualquier otro de los tritones que habitan aquí es salamandra, y claro, eso lleva a confusión. Hemos hablado ahora de una curiosidad de este libro, de las láminas, pero también es importante y novedoso una sección de huellas. Sí, pues como ya nos conocéis, también nos dedicamos al mundo de las ignitas, ¿no? De las huellas fósiles de animales prehistóricos, sobre todo de dinosaurios, y a la vez que hemos ido estudiando y hallando ignitas en las que aparecían huellas de otros animales que no eran dinosaurios, por ejemplo de cocodrilos o de tortugas, nos dimos cuenta de que en las guías normales o cualquier otras guías de anfibios y reptiles, este es un capítulo que nunca se había hecho, y efectivamente pues lo hicimos. Hicimos un capítulo que está destinado a las huellas de los anfibios y reptiles y poderlas saber que es otra forma de ir al campo, ¿vale? No solo visualizando al animal, sino buscando indicios de los restos o de las huellas que hayan dejado, camisas, incluso excrementos, para averiguar qué especie lo ha hecho y lo ha dejado. Y esto es muy novedoso. Además bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, salir al campo, ir en busca de esas huellas también te puede llevar con el propio reptil o anfibio. Claro, te puede llevar hasta incluso su guarida. Digamos que es una labor de detective, ¿no? Detective ecológica del campo. Ya se hace con los mamíferos, por ejemplo, que la mayoría de las veces de cuando se estudian mamíferos, tú no ves al mamífero que quieres ver. Pongamos un gato montés, una garduña, entonces vas siguiendo los indicios, que son las huellas, los excrementos e incluso el pelo. Ahora las nuevas tecnologías, gracias al pelo de los mamíferos, podemos averiguar qué especie de mamífero es analizando el pelo, un cabello. Un pelo. Porque bueno, en esas salidas es importante también recordar las cosas que no se deben hacer, ¿no? Para que se pueda seguir apreciando todo este tipo de especies en la naturaleza. Sí, ese es uno de los pilares fundamentales de algunos de los capítulos finales del libro, que es la concienciación de todos, ¿no? y sobre todo también de las administraciones, para conservar y proteger estos animales. Con cualquier naturalista que hables te va a decir lo mismo. No hay ni por asomo la fauna que había hace 30, hace 50 o hace 80 años. Ha ido bajando. Y no hablamos de curvas, no, estamos una línea recta hacia Drástico, abajo. No solo con este tasón de animales, aves, mamíferos e invertebrados, insectos. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Bueno, pues es culpa nuestra. Es que es lo primero que hay que decir. Hay otros factores que influyen, como puede ser el clima, puede ser catástrofes, incendios u otra, pero bueno, la mayoría de las veces son provocados por el ser humano. Entonces hay que tener conciencia de ello. Por eso se habla mucho, en especial en el libro, sobre ello, de algunas tropelías que se hacen contra esta fauna, que en general es contra toda la fauna, y intentar solventarlas. Voy a poner un dato. Se calcula que aproximadamente en España mueren atropellados más de 9 millones de anfibios y reptiles en las carreteras al año. Probablemente la cifra sea el doble e incluso el triple, porque no todo el mundo está contando los anfibios y reptiles que mueren atropellados. Faltan pasos de fauna, eso está claro, en todas esas carreteras, y sobre todo falta la concienciación de los conductores. En Soria hay un caso
flagrante, muy puntual, que es en la laguna de Hinojosa de la Sierra, que recientemente ha salido la noticia de que se va a recuperar para que tenga agua casi todo el año, etcétera, etcétera. Bueno, pues es uno de los casos en los que se hacen, que ya lo hemos denunciado más veces a través de la asociación, en el que a finales de verano, a mediados de verano, los sapos de espuelas, que es un tipo de sapo de los que hay, ya sabéis el ciclo de un sapo, ponen los huevos, desde ahí el renacuajo, que en Soria les llaman cucharones, luego se metamorfosean y sale un ejemplar juvenil de ese sapo, ¿no? Que luego se expande, busca su vida y se hace adulto y vuelve a la charca a desovar. Bueno, pues todos esos juveniles que salen de la charca, un porcentaje muy elevado muere atropellado en la misma carretera. Y estamos hablando de que un año llegamos a contar 80.000 sapos atropellados. Y da la casualidad que todos los anfibios y reptiles de España, o casi todos, están protegidos por la ley. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues si están protegidos, ¿por qué se deja que se atropellen a 80.000 sapos? Que no estoy hablando de 10 sapos, de 80.000. 80.000 sapos que se irían a los campos de labor de alrededor, se comerían a un montón de invertebrados y de insectos, son auténticos plaguicidas naturales, ¿vale? Entonces, pues estamos quitándole al campo una forma que tiene él de defenderse de plagas, para entendernos, y que encima nos beneficia. Bueno, pues en este caso, en esta laguna, lo que habría que hacer es una serie de pasos subterráneos en la carretera para que esos animales se dirijan por allí y crucen la carretera sin peligro de ser atropellados. Eso es un ejemplo, ¿vale?, de conservación. Luego hay otro en el que hay que meterse también, que es un problema muy gordo a nivel mundial ya, que son los gatos domésticos. Los gatos domésticos, a mí me gustan, me encantan los gatos, ¿me entiendes? Yo soy amigo de los mamíferos también. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues hay muchos gatos domésticos, sobre todo en las áreas urbanas, que salen de sus casas, no tienen, digamos, barreras, y se estipula, porque todavía los datos no son concretos, que los gatos silvestres, pero domésticos, que deambulan por España, se matan a más de 5 a 8 millones de animales, incluidos anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos. Claro, que son cifras que realmente, que las vas sumando. Que las vas sumando más los atropellos, más luego lo que pueda ocurrir cuando se hace una mala gestión de la agricultura o de la ganadería, en la que se echan, digamos, unos productos que para beneficio de que salga mejor la planta va a ir en decremento de estos animales. Bueno, pues hay que pensarlo, ¿no? Hay que ir intentando, ya se hace, hay leyes europeas que conducen a que todo esto no ocurra, pero ocurre, ¿vale? O ocurre con demasiada frecuencia. Entonces, pues esas son las labores precisamente de los naturalistas, de las asociaciones, que son las que tienen que recoger las administraciones y llevarlas a cabo. Porque ¿crees que ahora mismo es complicado revertir esa tendencia a la baja? Bueno, pues digamos que sí, es complicado. Es complicado, hay que restaurar el medio natural. Hemos oído en vuestra cadena, en otras cadenas, en las noticias, el problema que hay con el agua y los nitratos en la provincia, en ciertos pueblos que ni siquiera pueden beber agua del grifo. Bueno, pero eso nosotros. Entonces, si los animalillos que viven en el agua o cerca de ella, ¿qué les ocurre con esos nitratos? Pues ¿qué les va a ocurrir? Hay mutaciones genéticas, mueren directamente, entran en la cadena trófica de otros animales, etcétera, ¿no? Entonces es una bola que se va creando y cada vez más grande, cada vez más grande. Lo que antes hablábamos en los años 80 y 90 de la contaminación de los ríos, ¿vale? Que estamos más concienciados, hacen depuradoras y demás, pero bueno, pero no ocurre lo mismo en otras áreas de los campos, por ejemplo, de la agricultura. Entonces, pues todo eso hay que tener conciencia de ello,
para intentar salvar de una posible, ¿no?, hipotética, esperemos que no, extinción de algunas especies que mis hijos o los hijos de mis hijos igual no llegan a ver en los campos sorianos. Ahora, Manuel, me gustaría preguntarte, para todo el mundo que nos está viendo y ha despertado ese gusanillo, que le gustaría tener ese libro en sus manos, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, pues el libro está a la venta en las librerías sorianas, tanto en Las Heras, Santos Ochoa, como en Piccolo. También pueden pedírnoslo a nosotros directamente, a los autores. Sale a la venta por 40 euros. ¿Vale? ¿Y cuántos ejemplares hay en esta segunda edición? Bueno, pues no hay muchos, superan el centenar, pero bueno, es lo que hay, es una edición para intentar ayudar a aquellos que se quedaron sin su libro, ¿no? Entonces, como nos lo han demandado, por cierto, ya os lo digo, es un libro que no solo se ha quedado en la provincia de Soria, traspasado fronteras, se ha ido a Aragón, se ha ido a Andalucía, bastante, a la comunidad de vasca, también se ha ido a Galicia, ¿vale? O sea, Castilla y León, por supuesto, Cataluña, pero es que ha traspasado fronteras más allá, se ha ido a Inglaterra, ¿vale? Incluso a Italia. Es que es una cosa, sorianos por el mundo, ¿vale?, ¿no?, que los han pedido desde fuera. Pero sorprendente, porque no pensábamos, son unos animales que normalmente hay una animalversión innata en el ser humano, sobre todo a las culebras, qué asco, ¿no? Pero bueno, como el libro es tan visual, tiene unos capítulos tan bonitos de los paisajes sorianos, que te explica la prehistoria y la historia, los anfibios y reptiles relacionados con la historia del hombre, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque es curioso pensar que en época romana o incluso celtibérica estos animales eran sagrados, y no es hasta el cristianismo cuando entran en declive, precisamente, otra vez la palabra declive, porque claro, están relacionados normalmente con el diablo y esas cosas, y entonces pues es cuando se les coge realmente esa tirria, porque antes era al revés, y se explica en el libro que antes estos animales no eran mascotas, pero eran venerados como tal. Un ejemplo claro es el de Esculapio, ¿no?, en los griegos, y en los romanos después con las culebras. Vamos, que van a poder aprender de cultura, historia, no solo de conocer las especies. Claro, porque en uno de esos capítulos, en el de la historia soriana, que aquí se puede ver, se da un repaso a iglesias en las que aparecen representadas las culebras u otros animales. Numancia también tiene un capítulo especial de reptiles, pero la mayoría están relacionadas con las iglesias, ¿no?, con el lagarto de Berlanga, también conocido por todos, ¿sabes? Hay una serie de cosillas, y luego más recientes y más modernas. También están refranes populares que se han registrado en la provincia, que van dedicados a anfibios y a reptiles, que os voy a contar uno que conocéis seguro, que todo el mundo se lo sabe, que dice: si el unzón viera y la víbora oyera, no habría hombre que al campo saliera, que ese es muy conocido, y se refiere a la víbora y al lución. Y resulta que el lución, también llamado culebrilla de cristal, es un lagarto ápodo, es decir, no tiene patas, pero parece una culebra, y es completamente inofensivo, no tiene veneno ni nada. Tú fíjate cómo eran los dichos populares antiguos, ¿no? Pues estaban errados. Y entonces aquí, pues todas esas cosas se recogen, porque cada animalito en sus fichas de descripción, pues habla de su descripción, de física y de la historia natural. Luego si ponen huevos, son partos, hay especies vivíparas, otras ovíparas. Luego de los juveniles, el dimorfismo sexual entre machos y hembras, especies que se pueden confundir con ellas, el hábitat, otras observaciones en las que contamos, digamos, chascarrillos, ¿no?, de cada especie, y luego hay otra de la distribución, en la que hay un mapa de Soria cuadriculado, y esta es la distribución actual conocida de esta especie en concreto, ¿no?, que es un eslizón. Y ahí podemos ver, que no quiere decir que en una de las cuadrículas no esté, pero localizada ha sido en las que están en rojo en este caso. ¿Verdad? Y luego también un último capítulo final, que no solo se habla de especies de Soria, sino de toda la península ibérica. Claro, porque luego nos dimos cuenta, no estaba contemplado en los primeros pensamientos, es que, ¿y si me voy fuera de Soria?
Porque claro, hay hasta 50 especies en la península de otros anfibios y de otros reptiles. Digo, bueno, si me voy fuera de Soria y me llevo mi guía, no puedo clasificar esa especie que estoy viendo. Entonces dijimos, vamos a meter un capítulo con el resto de las especies peninsulares. Y así lo hicimos. Al final del libro pues salen otras de las especies de lagartijas, culebras y demás, y su área de distribución para saber dónde están, y que entonces nos ayude a clasificarlas y a no confundirlas con las que tenemos en Soria, por ejemplo. Y Manuel, no sé si ahora mismo estáis trabajando en algún otro proyecto que vaya a ver pronto la luz. De anfibios y reptiles, bueno, lo que más trabajamos ahora es la divulgación, como es el caso, ¿no? Pero siempre tenemos artículos científicos preparados para revistas especializadas. Hace poco se publicó uno que es curioso, pues que es el uso de pilancones para los anfibios. Que digas, ¿qué es un pilancón? Bueno, pues son unas estructuras que, por ejemplo, en Balonsadero hay muchas que se hacen en las rocas de arenisca. Se crean unos pequeños, digamos, charquitos artificiales en la propia roca, ¿no? Que se va erosionando químicamente por el agua o por la erosión del viento. Y entonces en esas pequeñas charcas pues van los anfibios a hidratarse, incluso a llevarla, a poner sus puestas, etcétera, etcétera. Bueno, pues es uno de los artículos que hemos hecho hace poco, recientemente, y un poquito antes la revisión y actualización del Atlas Herpetológico de Soria, que hacía 25 años que se había hecho. Gracias son trabajos importantes porque vas viendo cómo va evolucionando las especies, tanto su distribución como estas amenazas que hemos dicho que tienen, ¿no? O su declive en otras zonas. Y eso son datos interesantes porque, por ejemplo, antes, digamos que en el año 94, en Soria, provincia, no había sido detectado la salamanquesa común, por ejemplo, ¿no? Que son de latitudes mediterráneas. Bueno, pues gracias a la suavización de las temperaturas, digamos cambio climático, pues beneficia a unos reptiles que están subiendo del Mediterráneo hacia el centro de la península y colonizando unas áreas en las que antes no estaban. Bueno, pues eso es uno de los casos. En cambio, ocurre todo lo contrario en especies europeas, como puede ser la víbora áspid, que en Soria tenemos dos víboras, la víbora áspid y la hocicuda, que podríamos hablar una pizca de ellos si tenemos tiempo. Sí, pues ahora podemos hablar en ese momento. Entonces, las víboras áspid, digamos que son europeas, entonces su área de distribución está disminuyendo, precisamente por ese cambio, de temperatura, clima, ¿no? ¿Vale? Y la víbora latasti, al revés, está subiendo hasta esas zonas más septentrionales. ¿Qué ocurre con las víboras? Bueno, en Soria es uno de los mejores reservorios de la península ibérica de víboras. Sí, sabemos que hay muchas víboras. El caso es que en la península ibérica, en algunas zonas amplias, y estoy hablando de mitad de España, se está considerando la víbora hocicuda en peligro de extinción. Bueno, pues Soria, por suerte, tenemos bastantes víboras y, bueno, pues hay que convivir con ellas, porque nosotros llegamos después. Para entendernos, se urbaniza y nos metemos en terreno de a lo mejor animales que estaban antes que nosotros. Sí, se pueden controlar de alguna forma. Bueno, es difícil, el campo no tiene puertas, ¿vale? Y sobre todo decir que son especies protegidas, no se pueden matar ni manipular. Entonces hay que tener cuidado. Hay sanciones administrativas a través del Seprona, a guardas medioambientales, y entonces ninguno de todos los que vienen se pueden matar. Pues muchísimas gracias, Manuel, por acercarnos este libro y hablarnos con tanta pasión de los anfibios y reptiles. Nosotros ahora te tenemos que despedir porque tenemos más contenido aquí en SA ICIA.